propuestas en julio del 2020 por la Corte Constitucional. Él buscaba efectuar una serie de reformas, o mejor dicho, de enmiendas a los artículos 244 y 258 de la Constitución, pero la Corte Constitucional, al circunscribir el debate y analizar dichas propuestas, consideró que el 60 o 70% pues transgredían una serie de aspectos que no ameritaban el seguimiento, o mejor dicho, el trámite vía enmiendas, y autorizó dos aspectos que son los que vamos a ver ahora a continuación. Por favor, si vamos a la siguiente lámina. Como ustedes saben, el procedimiento constitucional autorizado es el que establece el artículo 441 de la Constitución de la República, que en pocas palabras quiere decir que el proyecto se va a tramitar en dos debates. El segundo debate, que es en el que estamos ahora, se realizará de modo impostergable en los 30 días siguientes al año de realizado el primero. Y si es que se aprueba, pues, es decir, si la reforma obtiene el respaldo de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea, entonces se entendería aprobada. Que en este caso es impropio hablar de reforma, porque como ya dije, estamos hablando desde enmienda. El primer debate tuvo lugar el 8 de enero del 2021 y hoy, 13 de enero, estamos en el segundo debate, por lo tanto nos encontramos dentro de lo que establece el 441 de la Constitución. Por favor, la siguiente lámina, si es tan amable. Señor secretario, gracias. Como ya dijimos, el asambleísta Washington Paredes fue el ex asambleísta fue el que presentó dentro del periodo legislativo 2017-2021 esta iniciativa, que fue resuelta en julio, comunicada en agosto. ¿Y cuál es el objeto? El objeto son dos cuestiones que son fundamentales. Básicamente es enmendar el artículo 258 de la Constitución respecto a, uno, la elección del presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, que hoy lo pone un representante del Poder Ejecutivo, pero el ex asambleísta está proponiendo que sea electo por votación directa, ¿verdad? Y dos, cambiar un aspecto gramatical del 258, que por lo pronto habla de limitar los derechos de residencia, migración interna y derecho al trabajo, y acá el ex asambleísta está proponiendo regular para limitar, es decir, una frase un poco más amplia, pero que quiere decir básicamente lo mismo, porque limitar es más o menos equivalente a regular para limitar, así lo reconoce de hecho el mismo informe de la Corte Constitucional de julio del 2020, como ya referí. Pero ¿cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los hechos concretos? Porque los abogados nos toca aprender a razonar en números. Y yo siempre trato, cuando me refiero a un tema de derecho o político o de naturaleza constitucional, que podamos tener una visualización clara en números. Lo concreto es que en 1959 el Estado reconoció a las Islas Galápagos como parque nacional, que en 1978 las islas fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad. Todo el mundo se fijaba en las Islas Encantadas, obviamente están en el Ecuador, pero la comunidad internacional, pues, de un tiempo para acá ha estado particularmente atenta a lo que sucede en esa reserva natural. Y por eso en 1978 las islas fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad. En 2007, la UNESCO incluye a las Islas Galápagos en la lista de patrimonios naturales en peligro, como consecuencia del fracaso de la política de conservación que existía hasta ese momento. La declaratoria de patrimonio en peligro no es otra cosa que un reproche al Estado ecuatoriano, que en ese momento alegó la incapacidad del Estado para poder gerenciar esa belleza natural que son las islas, y por lo tanto la incluyó en esta lista infausta de patrimonios naturales en peligro. Luego, en el 2008, la nueva Constitución de Montecristi crea un nuevo régimen especial con un consejo de gobierno que tendría a su cargo la planificación y el manejo de los recursos en las islas. Este consejo está conformado, como ya dije, por un representante de la Presidencia de la República, y además está integrado por las alcaldesas o los alcaldes de los municipios de la provincia de Galápagos, de las juntas parroquiales también, y todos los representantes que determine en su momento la ley, pero al menos tiene esos tres niveles de representación, aparte del que supone el representante de la Presidencia de la República, que es quien lo preside. En el 2010, Galápagos es retirado del listado de patrimonios en riesgo por parte de la UNESCO. Entiendo yo que, así como nos criticaron en su momento, pues en el 2010 consideraron que el Estado ecuatoriano estaba dando pasos
para controlar los riesgos naturales que provenían de tener un ambiente tan frágil como el que existe en las Islas Encantadas. Esas son las 5 secuencias importantes en cuanto a los antecedentes históricos. Siguiente, por favor. En el primer debate en el Pleno, que culminó en la sesión del 8 de enero del 2021, hubo 15 intervenciones y el 93% de esas intervenciones manifestaron posiciones en contra de la iniciativa de enmienda constitucional. Siguiente. En el segundo proceso de construcción del informe para segundo debate, hemos tenido 8 sesiones de comisión. Yo presido la Comisión de Reformas y Enmiendas Constitucionales. Hemos tenido 8 sesiones de comisión, 23 invitados y expertos que han tratado el tema, y un foro ciudadano con aproximadamente 150 participantes y con 6 ponencias en las que la ciudadanía, tanto de Galápagos como de fuera de Galápagos, pudo expresar sus criterios respecto de la enmienda que se estaba debatiendo. Sigamos adelante. ¿Cuáles son las 2 temáticas para retomarlas? 1, la forma de elección del presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, hoy nombrado por el presidente, el ex asambleísta Paredes, buscando que sea elegido por votación popular. Y el otro, que es el cambio de enunciado para que ya no diga regulación, como dice, perdón, para que ya no diga limitación, como dice actualmente, sino más bien regulación. Es decir, abriendo un poco más el abanico para volver a reevaluar los derechos de residencia, de migración interna y de derecho al trabajo. Pero ojo, que es regulación con el fin de limitar, como ya revisamos dentro de la propuesta de enmienda constitucional presentada por el ex asambleísta Paredes. ¿Cuáles fueron las consideraciones de la mesa, de la comisión, de los asambleístas y de que fue el resultado de las diferentes intervenciones que tuvimos, como ya refería hace un momento? Primero, la situación de riesgo en las islas. No podíamos soslayar el hecho de que inicialmente las Islas Galápagos estaban en el listado de los patrimonios en riesgo. Segundo, la necesidad de contar con un régimen especial. Obviamente, pues si tenemos un ecosistema con ciertas particularidades, que tiene ciertas condiciones irrepetibles que no están ni siquiera en el resto del Ecuador y tampoco en el resto del mundo, entonces amerita también un tratamiento especial, que fue la institucionalidad de la cual se dotó a las islas con la Constitución del 2008 y que se organizó en función de un estricto apego a los principios de conservación de nuestro patrimonio natural. Sigamos. Otro de los elementos que apareció recurrentemente en el contexto de los debates y que fue retomado por los comisionados fue tener una mirada muy aguda sobre un sistema que garantice el equilibrio entre la representación política local con la supervisión técnica del Ejecutivo. No basta lo uno si no es acompañado de lo otro. Se necesita representación local, obviamente, porque la representación local es un requisito básico de la democracia para cualquier territorio que se pretende regentar. Si las personas no tienen derecho a decidir lo que sucede en su territorio, pues entonces ¿de qué tipo de democracia estamos hablando? Y por eso es que, como parte del Consejo de Gobierno, están incluidos los representantes de las diferentes alcaldías, pero también la supervisión técnica del Ejecutivo. Esto debido a las características de especialidad del terreno, del territorio de las Islas Encantadas, de las Islas Galápagos. Si aceptáramos el esquema que se nos está proponiendo ahora, simplemente se suprimiría cualquier aspecto de supervisión técnica y lo dejaría exclusivamente solo con componentes políticos, producto de las elecciones que se llevarían a cabo en las islas para elegir absolutamente a todos los que forman parte de quienes toman las decisiones, quienes tomarían las decisiones en ese Consejo de Gobierno. El otro aspecto que resultó sistemático dentro de las exposiciones que se llevaron a cabo fue la garantía también, la mejor manera de garantizar ese equilibrio medioambiental del conjunto del sistema en concordancia con el espíritu de la Constitución. Muchos están de acuerdo con la Constitución, otros la critican, pero la realidad es que la Constitución que tenemos actualmente tiene una serie de consideraciones fundamentales respecto de los derechos de la naturaleza y de la preocupación por el medio ambiente dentro de nuestro país. Esa es nuestra realidad dentro del texto constitucional. Por lo tanto, modificar
una estructura institucional destinada a regentar las islas, también modificaría, o mejor dicho, no podría estar en condiciones de garantizar ese equilibrio medioambiental que hoy por hoy sí existe dentro de la Constitución. Sigamos a la siguiente lámina, por favor. Respecto del cambio enunciado sobre la regulación de la residencia, la migración interna y el derecho al trabajo, de acuerdo al informe que envió la Corte Constitucional, este es más bien un cambio gramatical, más que un cambio en el estatus del derecho a migrar o a la libertad de tránsito, puesto que la Constitución actualmente en el artículo 258 dice limitar los derechos de migración interna y la redacción propuesta sería regular con el fin de limitar. Eso hace concluir a la Corte, y en ese criterio nos adherimos dentro de la mesa, que no representa ni un mejoramiento ni un empeoramiento de los derechos de migración interna, ni la libertad de tránsito en las islas, porque tal como se encuentra hoy establecido dentro del artículo 258, ya está ese aspecto debidamente regentado por lo que establece ese articulado. Tal como se puede ver en la siguiente viñeta, el ingreso a las islas ya está actualmente limitado. La propuesta ni mejora ni empeora el derecho a migrar, residir y trabajar. Todo lo cual, este aspecto textualmente forma parte del informe remitido por parte de la Corte Constitucional y que consideramos particularmente exacto en lo que la propuesta de reforma refiere en este aspecto. Sigamos con la siguiente lámina, por favor. De todas formas, no hay que olvidar que uno de los grandes riesgos de las islas siempre ha sido la sobrepoblación. Cualquier sistema institucional que permita una sobrepoblación de las islas va a generar necesariamente un impacto negativo en el medio ambiente. De hecho, ese fue el antecedente para la declaratoria de patrimonio en riesgo que tuvo lugar en el año 2007. Primero, una falla en los aspectos de gobernabilidad y segundo, el exceso de población que estaba teniendo en ese momento las islas. De todas maneras, hay un crecimiento, eso es inevitable. La población crece. El punto es en qué progresión, si aritmética, si geométrica o si exponencial. El censo realizado en el 2010 demostró que entre el 2001 y el 2010 la población de las islas creció de 18.640 a 25.124 habitantes, con 231 matrimonios registrados durante ese último año, es decir, durante el 2010, lo cual se consideró un progreso razonable de población en función del ecosistema de las islas. ¿Cuáles fueron las conclusiones de la mesa? Siguiente lámina, por favor. Básicamente 6 conclusiones. Primero, que la preservación del archipiélago es una obligación del Estado en su conjunto y no exclusivamente de un gobierno descentralizado. Segundo, que el Estado supo en su momento, frente al hecho de ser un patrimonio en riesgo, fortalecer los criterios de conservación e institucionalidad de las islas tras la declaratoria por la UNESCO del archipiélago como patrimonio natural de la humanidad, pero también tras esa declaratoria de patrimonio en riesgo. El Estado supo reaccionar con una nueva institucionalidad. Tercero, que esta propuesta de enmienda podría alterar la naturaleza del régimen especial de Galápagos, que mantiene las particularidades de un GATT, pero las combina con las competencias del representante de la función ejecutiva en territorio insular. Cuarto, que no se han evidenciado argumentos sólidos que muestren que una integración distinta del Consejo de Gobierno pudiera cambiar para bien o contribuir a mejorar aún más las condiciones de vida de los galapagueños. Todo lo contrario. Cambiar a una designación a través de una elección popular podría contribuir a diseñar una plataforma política, exclusivamente política, sin componente técnico, que implique un riesgo serio para el equilibrio de las islas. Y sexto, que alterar el artículo 258 de la Constitución, que hoy protege a las islas, podría ser considerado como una acción regresiva en materia ambiental. Por estas consideraciones, la recomendación de la comisión que presido, con 6 votos a favor, es que no se debe
alterar el texto constitucional, en particular lo que contiene el artículo 258, porque ese articulado ha permitido enfrentar con eficiencia los principales problemas de las islas y que por lo tanto esta enmienda o esta propuesta de enmienda no debe ser aprobada. Yo invito a que tengamos un debate de altura sobre este tema y nunca perder de vista que, a diferencia de lo que sucede con el 90% de nuestro territorio, lo que sucede en Galápagos no solo tiene impacto en las islas, ni siquiera exclusivamente en nuestra república, sino también internacionalmente y probablemente en el conjunto del planeta. Quiero finalizar, no sin antes agradecer el trabajo comprometido y activo de los diferentes comisionados, de mis colegas asambleístas que forman parte, de los 7 colegas que forman parte de la Comisión de Reformas y Enmiendas Constitucionales, sin cuyo aporte la confección de este informe no hubiese sido posible. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores asambleístas. Escuchamos de esta manera al asambleísta por la ponencia Francisco Jiménez. y el uso de la palabra.